La década de los 80 fue una época en la que la fantasía se desató en medio de horizontes de neón y páramos nucleares. Detrás del esplendor de éxitos de taquilla como E.T. o Blade Runner, se ocultaban verdaderas joyas cinematográficas que eran infinitamente más peculiares, sombrías e increíblemente proféticas. Cintas que la audiencia de su tiempo no supo apreciar, que los propios estudios boicotearon o que la censura condenó al olvido, pero que hoy, 40 años más tarde, resuenan con una fuerza inusitada. Relatos sobre científicos que se disuelven al cruzar dimensiones. Protagonistas atrapados dentro de videojuegos y universos donde la especie humana se enfrenta al espejo de su propia soberbia tecnológica. Estas no consiguieron ser las películas con mayor recaudación. Fueron, en cambio, las más audaces. Aquellas que osaron mirar de frente al futuro y no desviaron la mirada. Es hora de volver a descubrirlas. Puesto número 15. Life Force, de 1985. El éxtasis que lo consume todo. Cuando Life Force se estrenó en las salas de cine, el desconcierto era generalizado. ¿Era ciencia ficción? ¿Terror con toques eróticos? ¿O quizás un desvarío cósmico con un marcado acento británico? La respuesta es que era todo eso y mucho más. Con Tobe Hooper a la cabeza, el mismo genio que nos trajo La Matanza de Texas, el largometraje arranca con una expedición espacial que localiza una enorme nave extraterrestre a la deriva, cerca del cometa Halley. Dentro, los tripulantes hallan figuras humanoides perfectas, desnudas y preservadas en una especie de ataúdes de cristal. Deciden traerlos al suelo, y es justo en ese instante cuando arranca la auténtica pesadilla. El primero en despertar succiona la esencia vital de su presa con un simple beso. En cuestión de pocos instantes, la ciudad de Londres se sumerge en un cataclismo de vampiros, dejando un rastro de cadáveres deshidratados, destellos azulinos y un desorden absoluto. Los censores de la época no supieron cómo abordarla. Mostraba demasiada desnudez, un nivel de violencia explícita y un torbellino visual demencial. Las productoras eliminaron metraje, el público salió confundido de las salas y la crítica la hizo pedazos. Sin embargo, lo que nadie supo ver en 1985 es que Life Force no era una historia sobre alienígenas, sino sobre el deseo irrefrenable, sobre la obsesión y sobre cómo la propia humanidad se autodestruye en su insaciable búsqueda de nuevas sensaciones. Con el paso de las décadas, la cinta se ha erigido como una auténtica obra de culto, gracias a la partitura orquestal de Henry Mancini, su particular fusión de terror gótico con ciencia ficción de escala cósmica y su audaz desmesura, convirtiéndola en un verdadero ícono perdido. Life Force representa lo que ocurre cuando el espíritu humano se atreve a mirar fijamente al abismo, y el abismo le sostiene la mirada. Puesto número 14. Enemy Mine, de 1985. Adversarios unidos por la soledad. Lo que se concibió inicialmente como una gran epopeya bélica interestelar, acabó por transformarse en uno de los relatos más profundamente humanos que ha dado la ciencia ficción. Enemy Mine fue un absoluto fracaso de recaudación, pero bajo esa fachada de desastre comercial se escondía una poderosa fábula acerca de la empatía, el prejuicio y la supervivencia. Dirigida por Wolfgang Petersen, el cerebro detrás de Das Boot, la trama nos cuenta la historia de dos combatientes de bandos opuestos, un piloto terrícola y un soldado dracónida, que acaban estrellándose en un inhóspito planeta en medio de una cruenta guerra galáctica. Se encuentran completamente aislados, sin posibilidad de contacto, sin sus ejércitos y sin esperanza alguna. Simplemente dos seres vivos que dependen el uno del otro para no perecer. Al inicio, el odio es mutuo, se agreden y se retan constantemente. Pero a medida que avanza el tiempo, aprenden a coexistir y a comprender el pánico del otro, forjando un vínculo de amistad que va más allá de sus diferencias como especies. El rodaje de la película fue una auténtica odisea, con directores que fueron reemplazados, decorados que tuvieron que reconstruirse desde cero y un presupuesto que se disparó hasta el doble de lo previsto. El estudio anhelaba una cinta de acción pura y dura. Petersen les entregó, en cambio, una reflexión profunda sobre la tolerancia. En su momento, el público no conectó con ella, hasta que años más tarde el formato VHS le dio una segunda oportunidad, y el paso del tiempo la colocó en el pedestal que merecía. A día de hoy, Enemy Mine está considerada un clásico de culto. Su mensaje resuena con más fuerza que nunca en la actualidad. El combate más importante no es contra quien tienes enfrente, sino contra el propio miedo que te han inculcado hacia él. Puesto número 13. The Hidden, de 1987. El monstruo que muda de anfitrión. Impulsada por persecuciones trepidantes, bandas sonoras de sintetizador y posesiones corporales,
The Hidden fue una de las perlas ocultas del cine de acción de los 80. Lanzada de forma muy discreta por New Line Cinema, esta película fusionaba el thriller policial tradicional con el horror proveniente del espacio, en un cóctel que pilló a todos por sorpresa. Una entidad parásita extraterrestre va saltando de un huésped a otro, dedicándose a robar coches de lujo, a asesinar por puro hedonismo y a sembrar el pánico por toda la ciudad de Los Ángeles. En su persecución se embarcan un policía corriente y un enigmático agente del FBI, cuya naturaleza no parece ser enteramente de este mundo. Kyle MacLachlan, conocido por Twin Peaks, da vida a la gente con una serenidad casi inhumana. Su gélida mirada y su forma peculiar de expresarse lo ponen en evidencia. Mientras su compañero, el detective Tom Beck, interpretado por Michael Nouri, intenta procesar la locura que está sucediendo, el espectador empieza a intuir que el alienígena no es únicamente el criminal. La película desplegaba una violencia cruda, un humor muy negro y una energía que era pura adrenalina. La censura la recortó sin piedad y los críticos la pasaron por alto, pero aquellos que la descubrieron en sesiones de madrugada supieron al instante que estaban presenciando algo realmente único. Con el transcurrir de los años, The Hidden se convirtió en una clara inspiración para sagas como Men in Black o The X-Files. Su original combinación de acción callejera y paranoia alienígena sirvió para definir un subgénero de la ciencia ficción, uno mucho más visceral, vertiginoso y con una personalidad arrolladora. The Hidden no solo se cuestionaba la esencia del humano, indagaba sobre lo que resta de nuestra identidad al ceder ante nuestros anhelos. Puesto número 12. Starman, de 1984. Una historia de amor en una era estelar, justo en medio de la locura por E. John Carpenter se atrevió con algo completamente inesperado, un filme de ciencia ficción centrado en la empatía, y el estudio cinematográfico no tuvo idea de cómo manejarlo. Starman narra la vivencia de una mujer viuda a quien visita un ente de otro mundo. Esta criatura extraterrestre adopta la apariencia corporal de su esposo fallecido, utilizando para ello un mechón de su pelo como patrón. Aquello que arranca como una situación de pánico se transforma en pura delicadeza. Dos seres, uno terrenal y otro cósmico, recorren los Estados Unidos mientras son acosados por las autoridades, en un viaje para intentar comprender el verdadero significado del amor. Jeff Bridges encarna al visitante con una candidez que casi parece celestial. A su vez, Karen Allen deslumbra en el papel de una mujer que redescubre sus emociones tras superar su luto. Carpenter, famoso por sus obras de terror y desorden, rodó un relato acerca de la fragilidad humana, sobre alzar la vista al firmamento y encontrar un atisbo de esperanza en vez de temor. Los directivos de Columbia la consideraron un completo desacierto. Disminuyeron drásticamente la inversión en publicidad, cuestionaron su enfoque narrativo y la abandonaron a su suerte en la recaudación. No obstante, el paso del tiempo, como es habitual, puso las cosas en su sitio. Actualmente, Starman es una obra de culto, una verdadera oda a la comprensión entre diferentes universos. Su enseñanza aún perdura. Ser humano no consiste en poseer un corazón palpitante, sino en la capacidad de compartirlo. Posición 11. Outland, de 1981. La ley en la inmensidad del cosmos. Mucho antes de que el espacio exterior se poblara de héroes resplandecientes, Outland reveló la faceta más sórdida, desolada y decadente de la última frontera. Sean Connery da vida a un agente federal destinado a un asentamiento minero ubicado en Io, el satélite volcánico de Júpiter. Lo que en principio pareció una tarea de pura rutina, se transforma en una inmersión en las profundidades del espíritu humano. Abuso laboral, narcóticos prohibidos y operarios que fallecen siguiendo directrices de una megacorporación que opta por ocultar la realidad a toda costa antes que ver reducidos sus beneficios. El cineasta Peter Hyams erigió un universo opresivo, con pasadizos de metal, vapor abrasador y una quietud tan densa como la nada cósmica. Aquí no existen monstruos, tampoco hay dominios intergalácticos, únicamente personas comportándose como suelen hacerlo cuando no hay supervisión, extralimitándose en sus funciones. Connery, resuelto a destapar la red de corrupción, se ve completamente solo frente a todos. Sus compañeros le dan la espalda, y aquellos que tendrían la obligación de protegerle ahora le temen, mientras que los sicarios contratados para eliminarlo arribarán en el siguiente ciclo orbital. La atmósfera es asfixiante. Se trata de un western confinado dentro de una escafandra. La audiencia de 1981 aguardaba epopeyas al estilo de La Guerra de las Galaxias, pero Outland les entregó una propuesta diferente, una crítica social camuflada como un suspense de anticipación. Las reseñas de la crítica fueron poco entusiastas y la recaudación resultó decepcionante. Sin embargo,
Su ambientación y su audacia la establecieron como una inspiración clave para Alien, Blade Runner y toda la concepción visual industrial de la ciencia ficción contemporánea. Outland prueba que, incluso en un porvenir lejano, la codicia continúa siendo el adversario más temible. Posición 10. The Last Starfighter, de 1984. Un videojugador frente al cosmos. Tiempo antes de la aparición de los eSports o de Twitch, The Last Starfighter imaginó un porvenir en el que un aficionado a los videojuegos era capaz de rescatar la existencia. Y a pesar de que su aspecto desenfadado llevó a muchos a menospreciarla, este filme fue en realidad un precursor tecnológico camuflado bajo la forma de una aventura cándida. Alex Rogan, un joven sumido en el pedio de un campamento de caravanas, pulveriza el récord de una enigmática máquina recreativa. Lo que él ignora por completo es que dicho videojuego es, de hecho, un examen concebido por una cultura extraterrestre que anda buscando pilotos dotados de reflejos extraordinarios. Tras vencer, Alex es enrolado para participar en un conflicto bélico auténtico entre astros digitales. El equipo de producción asumió el riesgo de utilizar CGI de forma masiva cuando ninguna otra se atrevía. Las batallas estelares se crearon íntegramente por ordenador, lo que representaba una auténtica demencia para 1984. Y los directivos se alarmaron al ver cómo los gastos se disparaban jornada tras jornada. Sin embargo, Nick Caso, su director, estaba convencido de que los efectos generados por ordenador marcarían el porvenir del cine. Y no se equivocaba. Pese a que resultó eclipsada por colosos como los cazafantasmas y Gremlins, The Last Starfighter fue ganando adeptos gracias al boca a boca, convirtiéndose así en una fuente de inspiración para los futuros creativos de Pixar y para la inminente revolución de los efectos por ordenador que estaba por llegar posteriormente. Este filme es un recordatorio imperecedero de que hasta el protagonista menos pensado puede dar comienzo a su leyenda con solo pulsar el botón de inicio. Puesto número 9. Altered States, de 1980. La ciencia que nos descompone. Existen muy pocos filmes que transmitan una sensación tan arriesgada y cautivadora como Altered States. Ken Russell, un genio del barroquismo audiovisual, llevó al cine la novela de Paddy Chayefsky sobre un investigador absorto en desvelar el origen primigenio de la conciencia humana. Su procedimiento consistía en mezclar sustancias psicotrópicas con tanques de aislamiento sensorial. La consecuencia de esto no es la revelación, sino una involución, en el sentido más estricto. William Hurt encarna al científico que, en su afán por hallar soluciones, empieza a sufrir una regresión física y mental hacia estados primigenios de la existencia. La cinta se convierte en un verdadero torbellino de simbolismo religioso, alucinaciones ancestrales y exploraciones profundas de la psique que terminan por dejar al espectador completamente anonadado. El rodaje, por su parte, fue un auténtico desastre. Paddy Chayefsky detestaba el enfoque desmedido de Ken Russell, al punto de exigir que su nombre fuera eliminado de los créditos. La productora estuvo a punto de archivarla por el pánico a que el público no comprendiera una propuesta que combinaba el horror corporal con densas reflexiones existenciales. A pesar de todo, llegó a los cines y polarizó a la audiencia. Por un lado estaban los que la aclamaron como una genialidad, y por otro, los que abandonaron la sala totalmente perplejos. Con el paso del tiempo, un viaje alucinante al fondo de la mente se transformó en un pilar para cintas sobre metamorfosis corporales como La Mosca, y también para discusiones acerca del papel de la ciencia en las fronteras de la identidad humana. Constituye una advertencia perturbadora de que el más grande de los continentes inexplorados reside en el interior de nuestra mente. Posición número 8. Las aventuras de Buckaroo Banzai a través de la octava dimensión. Año 1984, donde el desorden se transforma en arte. Buckaroo Banzai no fue simplemente un fracaso de taquilla. Representó un auténtico experimento cultural que se anticipó 30 años a su tiempo. Su argumento narra las peripecias de un neurocirujano que también es una estrella de rock, físico teórico y explorador entre dimensiones, quien combate a extraterrestres infiltrados en la sociedad humana. Y todo esto es tan solo el planteamiento inicial. Peter Weller encarna a Buckaroo con una calma tan natural que lo más inverosímil se percibe como algo cotidiano. Jeff Goldblum hace su aparición ataviado como un cowboy científico, mientras que John Lithgow interpreta su papel como si estuviera poseído por una docena de demonios eléctricos. El enfoque es totalmente disparatado, irónico, brillante y absolutamente deliberado. La dificultad principal radicó en que los espectadores de 1984 simplemente no estaban preparados para una propuesta tan peculiar, y el estudio de producción tampoco lo estaba. La estrategia publicitaria brilló por su ausencia, pues nadie encontraba la forma de describirla, lo que provocó que la retiraran de los cines en solo un par de semanas. Sin embargo,
En el formato VHS, comenzó una discreta revolución. Sus seguidores se la pasaban unos a otros, como si fuera un tesoro clandestino. Citas de la película como "No importa dónde vayas, allí estás", se convirtieron en un verdadero lema. Se llegaron a proyectar secuelas, series de televisión y cómics que jamás se materializaron, aunque esto solo sirvió para acrecentar su aura mística. En la actualidad, está catalogada como una obra de culto indiscutible. Sin Bakaru Banzai, no existiría el humor tan surrealista de Hombres de Negro, Guardianes de la Galaxia, o gran parte de la ciencia ficción más descarada de nuestros días. En ocasiones, la genialidad se oculta con tal maestría que precisa de varias décadas para ser finalmente apreciada. Puesto número 7. Proyecto Brainstorm, del año 1983. El experimento que rozó la muerte. La película Proyecto Brainstorm surgió como una propuesta que pretendía cambiar para siempre la ciencia ficción, pero acabó irremediablemente marcada por una serie de tragedias que estuvieron a punto de sepultarla en el olvido. Douglas Trumbull, el genio responsable de los efectos visuales de 2001, Una Odisea del Espacio, se propuso dirigir una cinta que se adentrara en la frontera más arriesgada de todas, la conciencia humana. La trama se centra en una pareja de científicos encarnados por Natalie Wood y Christopher Walken, quienes logran desarrollar un revolucionario aparato con la capacidad de registrar no únicamente imágenes, sino también sensaciones en su totalidad, desde la alegría al pánico, pasando por el deseo e incluso la experiencia misma de la muerte. Aquello que comienza como una proeza tecnológica no tarda en despertar el interés y la ambición del estamento militar. Si eres capaz de registrar las emociones, entonces tienes el poder de manipularlas. Si logras capturar la agonía, puedes transformarla en un arma letal. La filmación estuvo a un paso de cancelarse por completo, cuando Natalie Wood falleció en extrañas circunstancias justo en mitad del rodaje. La industria de Hollywood presionó para dar por terminado el proyecto, pero Trumbull se opuso firmemente. Decidió finalizar la película a modo de homenaje, empleando para ello su novedoso formato Super Panavision, de 70 milímetros, buscando sumergir al público en una vivencia sensorial sin precedentes. A pesar de que la audiencia no la respaldó en su lanzamiento inicial, con el paso del tiempo, Proyecto Brainstorm se convirtió en una obra clave para el debate sobre la realidad virtual, la ética en la tecnología e incluso sobre la inteligencia artificial. Hoy en día se la considera una cinta visionaria que se anticipó a su tiempo, un viaje hacia las fronteras de la percepción que aún hoy nos perturba. En una sociedad obsesionada con el universo digital, Proyecto Brainstorm resulta ser más una profecía que una simple obra de ficción. En la posición número 6, Trancers, de 1984. El investigador del futuro que no estaba destinado a perdurar. Absolutamente nadie anticipó que Trancers llegaría a convertirse en un filme de culto. Se trataba de una producción de bajo presupuesto, prácticamente artesanal, realizada por Empire Pictures, pero poseía un elemento que los grandes estudios parecían haber perdido: una creatividad desbordante. El personaje de Jack Death, al que da vida el siempre rudo Tim Thomerson, es un agente de la ley del siglo XXIII, que va tras la pista de delincuentes con la habilidad de transformar a ciudadanos corrientes en una especie de zombies sumisos, conocidos como Trancers. Su misión para detenerlos implica viajar en el tiempo y ocupar el cuerpo de uno de sus propios ancestros. Es un salto temporal resuelto más con astucia narrativa que con un gran despliegue de efectos visuales. La cinta derrocha estilo por los 4 costados: pavimentos húmedos, letreros de neón, conversaciones cortantes y una atmósfera de cine negro futurista que evoca inevitablemente a Blade Runner. Sería como si Blade Runner se hubiese rodado con un presupuesto ínfimo y el ingenio de la cultura urbana. La filmación fue tan ajustada que se filmó en escenarios reales sin solicitar autorización alguna. Miembros del propio equipo técnico participaron como figurantes y gran parte de los efectos se los solucionaron con una iluminación creativa y un montaje ágil. Pero justamente esa falta de medios fue su gran baza. Trancers posee un alma propia. Logró algo que superproducciones con presupuestos desorbitados no consiguieron: forjar un cosmos vibrante con pura personalidad y no a base de dinero. La gente la descubrió en los videoclubes, convirtiéndola en un fenómeno de culto. Su popularidad fue tal que dio pie a 5 continuaciones y generó una verdadera legión de seguidores. Trancers probó que para la ciencia ficción, el dinero no es lo fundamental, sino el estilo. Puesto número 5. Space Hunter, Aventuras en la Zona Prohibida, de 1983. Aquel mundo dominado por la anarquía. En medio de la locura por la temática espacial,
Columbia Pictures se propuso rivalizar con Star Wars a cualquier precio. De ese intento nació Space Hunter, un cóctel explosivo que combinaba el western de ciencia ficción con la aventura postapocalíptica y una estética visual puramente ochentera. Peter Strauss da vida a Wolf, un cazarrecompensas que se adentra en un planeta desolado con la misión de salvar a 3 mujeres capturadas por Overdog, un despiadado mutante al que dio vida Michael Ironside, con una fuerza que queda en la memoria. A su viaje se suma Nikki, una joven superviviente interpretada por una muy joven Molly Ringwald, quien inyecta dosis de humor y rebeldía en un entorno donde todo parece corroído, radiactivo o a punto de estallar. La filmación fue una auténtica contienda. Los equipos averiaban bajo el sol abrasador del desierto. La tecnología 3D, una técnica que se había recuperado para la película, se estropeaba sin cesar, y el estudio metió prisa para lanzarla antes que el retorno del Jedi, lo que la sentenció al desastre en taquilla. No obstante, el público que le dio la espalda en los cines la acogió en los videoclubes, donde fue aclamada. Su apariencia tosca, sus decorados artesanales y su vibrante energía de serie B cautivaron a toda una generación de aficionados que encontraron en ella una propuesta singular. Un cosmos postapocalíptico que se sentía casi tangible. En la actualidad, Space Hunter es un objeto de culto absoluto. Su legado se percibe en largometrajes como Pitch Black, Tank Girl e incluso en el tono de humor desenfadado de Guardianes de la Galaxia. En una era anterior a los efectos generados por ordenador, Space Hunter se forjó con metal, humo y una desbordante imaginación. Posición número 4. La Tierra Silenciosa, de 1985. Si la década de los 80 nos regaló universos en conflicto y futuros repletos de tecnología, La Tierra Silenciosa nos ofreció justamente lo opuesto, la calma. Un silencio de tal magnitud que oprime el corazón. El filme arranca con una de las escenas más perturbadoras de toda la década. Un individuo se despierta y descubre que la humanidad ha desaparecido. No se ven detonaciones, no existen criaturas mutantes, ni se encuentran mensajes en clave. Únicamente un planeta deshabitado. Bruno Lawrence encarna a Zach Hobson, un investigador que es el único superviviente de un experimento energético a escala mundial que resulta catastrófico. En completa soledad, su cordura comienza a fracturarse. Al principio se comporta como si fuera Dios. Luego, se cuestiona su propia humanidad. Y justo cuando por fin se topa con otros 2 supervivientes, la trama da un nuevo giro, convirtiéndose en un análisis sentimental sobre la culpa, el aislamiento y las nuevas oportunidades. Las productoras no tenían idea de cómo manejarla. Era demasiado pausada para el espectador medio y excesivamente filosófica para promocionarla como una película de catástrofes. En los Estados Unidos, su distribución fue prácticamente nula, pero aquellos que lograron verla jamás la olvidaron. Fue en formato VHS donde se forjó su leyenda, sobre todo gracias a su desenlace. Una escena de una belleza tan inquietante que aún en la actualidad genera debates en foros y análisis. La Tierra Silenciosa nos recuerda que en ocasiones el apocalipsis no se anuncia con un estruendo, sino con un leve suspiro. Puesto número 3. El Abismo, de 1989. Cuando James Cameron se propone algo, lo lleva hasta las últimas consecuencias. El Abismo no fue simplemente una película. Fue un desafío de resistencia tanto física como psicológica para todo el equipo involucrado en su creación. Y a pesar de todo, el producto final fue una auténtica maravilla. El argumento se centra en un grupo de buzos de una plataforma petrolífera, quienes son contratados para indagar sobre un submarino atómico que se ha hundido. Su hallazgo no tiene un origen militar ni terrestre. Se trata de una civilización alienígena que habita en las profundidades abismales del océano. No se presentan con armamento, sino con luces, siluetas etéreas y mensajes que transmiten empatía y una seria advertencia. Pero el rodaje fue un relato completamente distinto. El elenco sufría desmayos por el agotamiento. Las filmaciones subacuáticas parecían no tener fin. Mary Elizabeth Mastrantonio, estallando en lágrimas entre tomas. El propio Ed Harris afirmó años más tarde que jamás volvería a vivir una experiencia semejante. La productora tenía el temor de que resultara excesivamente espiritual para un público que aguardaba acción al más puro estilo de Aliens. Y en cierta medida, no se equivocaba. Durante su lanzamiento inicial, no logró ser un éxito arrollador, pero con el paso del tiempo, sobre todo tras la publicación de la versión del director, El Abismo se consolidó como una pieza clave de la ciencia ficción de corte emocional. Su discurso no trataba sobre el cosmos, sino que exploraba el espacio interior de los personajes, el temor, la reconciliación y la idea de que quizás no estamos solos en el universo. No para la confrontación o la violencia, sino para el aprendizaje mutuo. Posición número 2.
Están vivos, de 1988. John Carpenter siempre tuvo fama de inconformista, Pero con esta película entregó directamente un manifiesto contra el sistema. El punto de partida es ya legendario. Un obrero de la construcción halla unas gafas de sol que le permiten ver la realidad oculta que subyace en nuestro mundo. Los carteles publicitarios revelan mensajes que dicen imperativos. Obedece. Los anuncios te gritan, consume. Descubrimos que las élites adineradas y con poder no son más que extraterrestres camuflados. Lo que Carpenter buscaba era exponer la sigilosa expansión del dominio empresarial y el manejo de la opinión pública a través de los medios. La productora entró en pánico. La propuesta les resultó excesivamente política, brutalmente directa e increíblemente molesta, y fue precisamente por esa razón que tuvo éxito. Roddy Piper, quien pasó de ser un luchador profesional a intérprete, se transformó en un auténtico referente cultural, gracias a sentencias como «He venido a mascar chicle y a patear traseros, y se me ha acabado el chicle». La famosa confrontación en el callejuela que protagonizan Piper y Keith David se extiende por más de 6 minutos, resultando tan disparatada como mítica. Durante su lanzamiento inicial fue acogida con apatía. Sin embargo, el paso de los años la convirtió en una auténtica profecía. En la actualidad, Están vivos posee una vigencia superior a la de su época. Es un aviso acerca de que la opresión del poder no siempre se manifiesta con gritos, sino que en ocasiones lo hace con una sonrisa. Puesto número 1. Brasil, de 1985. Si la década de los 80 necesitara definir su pesadilla por excelencia, sin duda sería Brasil. El cineasta Terry Gilliam capturó la esencia de 1984, la fusionó con fijaciones por la burocracia, un humor ácido, un surrealismo estético, y dio vida a una creación tan subversiva que su misma casa productora intentó hacerla desaparecer. Jonathan Pryce da vida a Sam Lowry, un empleado de oficina confinado dentro de un engranaje completamente irracional y deshumanizado, repleto de papeleo, pantallas y burócratas autómatas. Él fantasea, de forma literal, con la idea de fugarse surcando los cielos, anhelando una existencia más plena, el amor y la emancipación. Sin embargo, el propio sistema lo arrastra hacia un porvenir cada vez más asfixiante. La batalla que se libró tras los focos es tan célebre como el largometraje. El estudio Universal imponía la condición de un desenlace optimista, a lo que Gilliam se opuso rotundamente. La productora entonces decidió archivar el filme. Como respuesta, Gilliam invirtió en espacios publicitarios en la prensa, con el fin de exponer abiertamente la censura que sufría. Posteriormente, organizó pases clandestinos sin autorización. A la postre, los críticos inclinaron la balanza de su lado, permitiendo que Brasil finalmente se estrenara en su montaje original. Actualmente, está catalogada como una de las visiones distópicas más determinantes de toda la historia. Una perspectiva en la que el adversario no es una criatura monstruosa, sino la burocracia, y donde el ejecutor no es un ser malvado, sino una máquina impresora que no cesa de arrojar documentos. Gilliam no rodó simplemente un largometraje, sino que plasmó una seria advertencia. Conclusión. Y bien, ¿cuál ha sido el cambio? Las obras cinematográficas de esta selección fueron menospreciadas, mutiladas, infravaloradas o incluso boicoteadas de forma deliberada. Sin embargo, en la actualidad son accesibles con un solo clic. Esto no sucede porque vivamos en un mundo con más libertad, sino debido a que los mecanismos de censura han evolucionado. Antiguamente se te vetaba el acceso a cierto contenido. Hoy en día, sencillamente se omite de tu vista. No se materializa en tu muro. El algoritmo no te lo sugiere. Es como si no existiera, salvo que tú lo investigues activamente. Este fenómeno es lo que moldea la memoria colectiva en nuestros días. Ya no es la legislación ni el revuelo mediático, sino tu propia decisión. Por lo tanto, el interrogante no debería ser ¿por qué cayeron en el olvido? La verdadera cuestión es ¿qué se está manteniendo fuera de tu alcance visual en este preciso momento sin que seas consciente? Y la solución a esa incógnita, querido amigo, recae exclusivamente en tus manos.